Nuevamente, iglesia, voy a pedir que abran su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 en adelante. Empatía y no simpatía. Ya vamos a explicar un poquito por qué voy a hablar mal de la simpatía. Fíjate, la simpatía no es un valor o un sentimiento malo. El problema, como les decía anteriormente, es cuando lo enfocamos mal. Pero ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Amén. Dice la palabra del Señor: finalmente sed todos en un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Oremos, mis estimados. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir y poder aprender más de tu palabra. Gracias por mis hermanos que han tomado el tiempo, Dios, de poder venir a tu casa, Dios, desde sus trabajos, desde sus casas, universidades, colegios, pero están aquí, Dios, y gracias. Y te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que hable por medio de tu palabra para poder comprender, Dios, la empatía en la vida y en nuestro hogar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Bien, mire, empatía, como ya lo estábamos hablando anteriormente, pues ahí en el escrito, básicamente la empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones de otras personas. Y el versículo que nosotros acabamos de leer, básicamente, hermanos, es lo que identifica a una persona cuando da a demostrar su empatía. Porque si usted se fija, dice, sed todos de un mismo sentir. ¿Qué dice la primera palabra? Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Básicamente es eso la empatía. Y lo que vamos a aprender o a concebir, a intentar de hacer en esta noche, de explicar, es que nosotros sí debemos de ser empáticos en nuestra vida diaria, ¿sí? Pero debemos de no simpatizar con el pecado que en nuestra vida diaria se acerca a nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? No se me vaya a confundir con ese juego de palabras. Yo tiendo mucho a confundirme con palabras que son similares, ¿verdad? Empatía y simpatía. Si me equivoco, usted me levanta la mano y me dice, se equivocó. Es empatía la base de la predicación de esta tarde y a lo que vamos, de esta noche, y a lo que vamos a atacar principalmente es a la simpatía. Es decir, en términos generales, nosotros como cristianos debemos ser empáticos con aquella persona que necesita de Jesús. Amén. Pero no debemos de simpatizar con el pecado que trae esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a comprender y vamos a tratar de visualizarlo en nuestra vida personal o en donde nosotros nos desenvolvemos, y finalmente lo vamos a traer a la práctica en nuestro hogar. Simpatizar con aquella persona que necesita de Dios, empatizar, ya ve que me confundí, pero no simpatizar con ese pecado. Ese es el objetivo, y que no se le vaya a olvidar que eso es lo que nosotros, porque la simpatía no es mala, claro que no es mala. Nosotros aquí estamos simpatizando juntos, ¿sí o no? Estamos con un mismo sentir, ¿sí o no? El problema es cuando lo enfocamos mal. Y como yo les decía y lo estábamos leyendo en la lectura que hicimos al inicio, que la simpatía hace que las personas se ayuden entre sí. Pero la simpatía, básicamente la explicación sería, la simpatía es un sentimiento de afinidad que atrae e identifica a otras personas. Ahora, el tema es simpatía, empatía y no simpatía. La empatía, mis amables hermanos, como nosotros lo acabamos de leer en el versículo 8 del capítulo 3 de Primera de Pedro, la empatía con el que necesita de Jesús, ¿sí? Y este versículo nos muestra que la simpatía puede expresarse en la compasión, en amándonos fraternalmente, teniendo misericordia, ser amigables. Y ahí sigue leyendo el versículo, sigue en el versículo 9. Como cristianos, la empatía, mis amigos, mis hermanos, es parte de la vida de uno.
Sí, hay una canción por ahí que dice que es imposible que una persona que conozca de Dios no se le vea el cambio. Entonces quiere decir que la empatía debe ser parte de cada uno de los que estamos aquí. Si usted no siente la necesidad de ver a alguien alguien que necesite alimento y usted no le conmueve en su corazón, pues estamos un poquito mal y no estamos practicando la empatía como debe de ser y como un fruto de que nosotros somos cristianos. ¿Sí? Yo le hago esto, le digo esto y se lo amplío un poquito más. Para ser salvos, nosotros no necesitamos hacer obras, hermano. Todo eso creo que estamos bien claros, ¿sí? Solo necesita que usted reconozca a Cristo como su Salvador personal y no hay nada. Pero para demostrar su cristianismo, ahí sí usted debe de dar frutos. Y uno de los frutos que estamos ampliando en esta noche es ese, la empatía. Entonces, si usted está aquí como cristiano y no siente esa necesidad de hablarle a personas que están necesitadas, y nosotros sabemos, hermanos, quiénes en nuestro trabajo, en las universidades, en los colegios, en la colonia, usted bien sabe quién es el que necesita de Dios. ¿Sí? Pero a veces como lo vemos bolo, ¿verdad? Ese no necesita de Dios y ese siempre va a tomar. Usted no sabe, hermano. Usted no sabe la necesidad que tiene esa persona. Sí, de querer de Dios, de que alguien le diga, hey, Cristo te ama. Con solo esa palabra, ya usted hace mucho trabajo, pero debe de sentir empatía con esa persona. Usted no sabe en su trabajo cuánto dolor hay en esos sus compañeros que quizás los han defraudado en su familia. Quizás les están diciendo, ya saben que los van a quitar. Entonces usted ahí, con ese sentimiento de empatía, es donde usted va a llegar. Con la palabra de Dios. Predicándole y hablándole, lo que está en su libro, hermano. Lo que está en ese libro que tiene en su mano, la Biblia. No vaya a hablar otra cosa. Hable lo que dice ahí. Entonces la empatía para un cristiano debe ser practicada todos los días. ¿Sí? Todos los días. Y por eso aquí en su iglesia hay muchísimos ministerios en los que nosotros sentimos empatía con la necesidad, con las personas que tienen necesidad allá afuera. Por eso es que su iglesia va a esos lugares donde quizás nadie va, ni incluso el gobierno va. Pero nosotros vamos. Y usted puede ser parte de ese movimiento para poder compartir esa empatía, sentir esa empatía y enfocarla y direccionarla en la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Empatía con el que necesita de Dios. Y donde quiera que usted ande, incluso hasta en el bus, y no conoce al que está a la par, ese necesita de Dios. Y yo creo que ahí la responsabilidad no solamente es de los servidores, no solamente es del que gana almas los días domingos, los días sábados. La responsabilidad de ganar almas, hermano, es de todos. ¿O acaso dice la Biblia, cuando Jesús mandó a sus discípulos, se limitó, claro, se lo ordenó a ellos, pero el mandato bíblico trascendió el tiempo y se nos está diciendo a nosotros también, hermano? Así que, no, yo no sé cómo ganar alma, yo no sé cómo hablarle. Cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Algún milagro que ha pasado en su vida ha sido por gracia de Dios. Amén. Cuente eso. Cuéntele a esa persona. Mire, yo recuerdo, a ver, cuando yo transitaba en autobús, se le ve en la cara, y usted no me va a dejar mentir, se le ve muy bien la expresión de la cara a la gente que necesita. Y a veces solo necesita que oren. A veces solo necesita que le den una sobadita en la espalda y que le digan, todo va a estar bien. Y ahora esa campaña que la iglesia está lanzando, ¿verdad? Hay un mejor camino. ¿Y cuál es ese camino? Indiscutiblemente que es Jesús. Y todas las personas que están allá afuera y en los lugares donde usted se desenvuelva, mis amables hermanos, necesitan de Jesús. Necesita que usted les hable, que sienta esa empatía con ellos, que comprenda las necesidades que ellos tienen. No que usted se las va a resolver, porque si necesitan dinero y nosotros también a veces tenemos necesidad, creo que no podríamos ayudarle, pero sí podemos darle la perfecta solución que es Cristo Jesús en la vida de cada una de las personas en las que usted se desenvuelve cada día. Entonces, como empatía, ustedes que están aquí, mis amables hermanos, tienen que practicar.
Tenemos que practicarlo, porque es algo que demuestra que Jesucristo ha llegado a nuestra vida. Mire cuánta empatía tenía Jesús cuando estaba aquí en la tierra, que iba caminando y sanaba a una persona. Iba a tal parte y hay muchas, ojo, hay muchas partes en la Biblia donde se menciona que Jesús llegó al lugar e hizo muchos milagros, pero no se dice cuántos. O sea que no solo son los que usted se puede, ¿verdad? Cuando sanó al ciego, cuando sanó al Bartimeo, a la del flujo de sangre, y no solo son esos, cuando sanó a la hija de Jairo, no solo son esos milagros, hay muchísimos más. Yo creo que un libro de 200 páginas no alcanzaría para anotar todos los milagros que Jesús hizo, pero Jesús sintió empatía. Sentía empatía con la necesidad de las personas que necesitaban. Cuando se acuerda aquella vez donde Jesús estaba predicando y la casa donde estaba repleta, y rompieron unos amigos el techo y bajaron a un paralítico. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? No lo sanó. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Tus pecados te son perdonados, le dijo. Antes de sanarlo, se sintió empatía. Una persona que necesitaba no solo un arreglo físico, no solo un milagro físico, sino que también necesitaba algo espiritual. Y ahí es donde usted y yo tenemos que trabajar. O sea, no hay tales de que voy a ir a la iglesia y ya estuvo, ya cumplí los 3 tercios que mencionaba el pastor Alex, ¿verdad? 2 días a la semana y 1 día domingo, o cumplir 3 cultos en toda la semana. Hey, hermanos, sí, ese es como el pago mínimo que usted debe de hacer, o el tributo, por llamarlo de esa manera, que usted debe de hacer. Pero el predicar es tarea de todos. Lo siento mucho, pero usted debe de hacerlo. Y no es imposible que usted, teniendo las bendiciones que usted tenga, no pueda hablar de la palabra de Dios. Claro que se puede. Por eso le decía, esa cosita que Dios le ha dado, que Dios le permitió dar, ese milagro que le concedió, de eso hable. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? La misma historia contaba siempre. Iba yo rumbo a Damasco y me caí. La Biblia no dice que iba en el caballo, solo dice que se cayó. Si alguien le dice que Pablo se cayó del caballo, está mintiendo, hermano. Lea bien. Iba yo camino a Damasco y me caí, me salió Jesús y me dijo: Pablo, Pablo, ¿a quién tú persigues? Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Eso es lo que predicaba. Eso es lo que predica Pablo. Entonces, ¿qué nos limita a nosotros como personas que decidimos en un tiempo acercarnos y reentregarle nuestra vida a Dios? ¿Qué nos impide a nosotros hablar de Jesús? Nada. No nos impide nada, hermano. Al contrario, debería ser muchísima motivación necesaria para que nosotros podamos predicar de la palabra del Señor. Su práctica debe de ser de todo cristiano, la empatía. Pero la simpatía, como les decía, no es el problema. El problema es a dónde nosotros direccionamos esa simpatía, ¿sí? Porque nosotros, como les decía el ejemplo, nosotros aquí estamos simpatizando, hermano. Hemos venido a alabar a Dios. Hemos venido a orar, a orar unos por los otros. He venido a orar por sus peticiones que están ahí puestas. Hemos venido a escuchar palabra de Dios. O sea, estamos simpatizando. El problema es cuando nosotros simpatizamos y nosotros nos acostumbramos y pensamos que está bien. Y aquí es donde yo quiero redirigirlo ya a la familia. Porque ya hablamos en términos generales y en donde usted se desenvuelve, a lo cual usted debe de sentir simpatía, ¿sí? Al hablar de la palabra de Dios, al ver a alguien necesitado y usted poder actuar. Pero en la casa tenemos un problema. Y que nosotros, bueno, yo todavía no soy padre, pero puedo hablar por lo que mis padres sembraron en mí. Eso sí se lo puedo hablar bien claro. Porque yo he pasado todo el tiempo en la iglesia, hermano. Y aquí el que quiere, el que se pierde es porque quiere. Si usted está aquí de hijo y que no, es que mi padre no me entiende, usted se pierde porque quiere. ¿Sí? Sus hijos se pierden porque quiere. Obviamente no voy a dejar la disciplina de a los padres a un lado, ya vamos a hablar un poco. Pero aquí sí hay jóvenes y está en una casa y hay jóvenes rebeldes, ellos se pierden porque la iniciativa o quien toma la decisión de yo no ir a la iglesia es uno, hermano. No es otra persona decidiendo. Y el problema es que en los padres, y aquí viene la simpatía, que es mala. ¿Querés ir a la iglesia, hijo?
No, hoy hay partido de la Champions. Y vienen y dice el padre, está bien pues, pero no vayas a salir, quédate aquí en la casa. Simpatizó con algo que pudo beneficiar, que no beneficia al hijo, porque la obligación del padre, hey, si su hijo está viviendo en su casa, la responsabilidad de disciplinar, la responsabilidad de guiar y hasta cierto punto obligar de venir a la casa es de usted, padre. Yo sé que se oye muy feo que tiene que obligar a sus hijos a venir a la iglesia. Hermanos, padres de familia, ¿y qué otro lugar hay mejor que estar aquí? Entonces, ¿por qué usted no puede obligar a sus hijos a venir? No, pero como simpatizamos con lo que él quiere, ahí nosotros empezamos a acostumbrarnos y pensamos que está bien. Y ya no digamos si el hijo ya anda en otras prácticas, ya anda en otros, no voy a la iglesia porque voy a salir con mis amigos. Y nosotros como padres, bueno, no soy padre aún como le decía, pero nosotros como padres pensamos que está bien y los consentimos y estamos de acuerdo que que los hijos no vengan a la iglesia para que ellos se diviertan, simpatizando con el pecado. Por eso le decía, nosotros debemos de ser empáticos con aquel que necesita de Dios. Y nuestros hijos no necesitan de Dios, sus hijos no necesitan de Dios. Claro que lo necesitan. Y necesitan ese ejemplo de parte de usted, demostrándoles esa empatía. Porque yo le voy a decir algo. El hecho que, bueno, nosotros como adultos, ¿cuántos tienen deudas aquí, hermano? Séanme sinceros. Creo que todos tenemos deudas, ¿verdad? El que no tiene deudas no tiene nada en la casa, hermano. Todos tenemos deudas y sabemos, y sabemos lo difícil que es llegar al fin de mes y tener la facturita ahí, ¿verdad? Pendiente de pago del internet. Y sentimos esa presión psicológica. No debo de gastar en esto porque debo de pagar esto. No debo de gastar en esto porque esa presión, ¿me entienden? Esa presión que llega y usted no puede que pagar. Pues sus hijos la experimentan también. Aunque ellos en sus problemas tienen su hijo y la novia lo dejó y le destrozó el corazón. ¿Cómo cree que se siente su hijo? Usted que ya tiene la experiencia, usted puede decir, no, hombre, no te preocupes, hombre, tranquilo, y le pega en la espalda. Ya va a pasar, hombre, esa es una, ya van a venir más. Ella no era para vos, era para todos los demás. Y así, mire, pero la presión psicológica que él está sintiendo en ese momento es la misma como la que usted está pasando cuando no puede pagar una factura. Ahí debemos de ser empáticos con ellos. Voy a contar algo. Le pido disculpas a mis papás que lo voy a contar. Fíjese que yo nunca he tenido pesadillas. Hasta el día de ahora nunca he tenido pesadillas. Han sido sueños demasiado extraños. Yo veo mire, yo soy tan loco que yo veo una película ahora y en la noche estoy soñando, pero que yo soy el protagonista. Y si imagínense, veo la película de Iron Man, yo soy Iron Man, hermano. Así soy de loco. Pues yo cuando estaba chiquito, a la edad de como 10 años, yo llegué donde mis papás, antes del altar familiar. Yo les dije, fíjense que soñé que yo volaba, les decía yo, y que me acercaba al agua y con el pie y la mano. Y yo les decía, y soñé que volaba y volaba y volaba y volaba. Y mis papás se rieron. Está loco, dijeron. Jamás les volví a contar un sueño a ellos. Usted se está riendo, pero en ese momento yo me sentí mal. Porque yo les conté ese sueño, como que fue algo extraordinario que yo viví una noche antes. Pero se rieron. Vos estás loco, ¿cómo vas a volar? Y a eso voy en la empatía en la familia. El hecho de que sus hijos le cuenten sueños y para usted sean risibles, para sus hijos, hermanos, son grandes logros que están dando ese paso a paso. Y no es justo que que los padres vengan y se rían. Debemos de ser empáticos con la familia, con nuestros hijos. Ahora bien, también los hijos deben tener empatía con sus padres. ¿Sí? Ya no solo es la pedrada para los papás, o es la pedrada también para los hijos. Y por eso yo le decía, aquí el que se quiere perder es porque quiere
quiere, hermano. Porque aquí en la iglesia, ministerios para desarrollarse, ministerios para disfrutar, ministerios para compartir, de viajar, de ir a un montón de lugares adentro y fuera del país, sí los hay, sí los hay. Así que aquí no hay excusa de que los jóvenes digan, ay, es aburrido. No, no es aburrido. Lo que pasa es que no hemos entrado y la responsabilidad como padres es de empujarlos. Pero también los hijos deben de ser empáticos con los padres. Ey, cuando no hay para comprar algún lujito, no hay, hermano. Y los hijos, y ustedes como hijos, si están aquí, porque deberían de estar aquí sus hijos, también los hijos deben de comprender que no se puede comprar porque no se puede comprar. Hay facturas que pagar, hay deudas que pagar, hay otras cosas más necesarias que comprar, y ahí los hijos debemos de ser empáticos con nuestros padres. Porque es injusto que nosotros les exijamos, que los hijos le exijan a sus padres cuando nuestros padres a veces hasta están sacrificando su propia ropa, su propia alimentación con tal de darnos algo a nosotros. Y nosotros de hijos todavía vengamos y les exijamos a ellos. Ahí la empatía debe ser enfocada de hijos a padres. ¿Sí? Así como de padres a hijos. La empatía en el hogar, mis estimados hermanos, debe ser de mutuo acuerdo. ¿Sí? La disciplina para evitar esa empatía, ustedes como padres, usted debe de poner las cosas claras. Porque ese es el problema que nosotros, o existen muchas familias, que no hay reglas claras en nuestros hogares. Vamos a la iglesia y lo peor de todo es que nosotros exigimos muchísimas cosas en la casa, pero no las cumplimos personalmente. Está como aquel ejemplo que dice, hijo, no fumes, y él fumando. Pues así mismo es. Nosotros en nuestros hogares, las reglas deben estar establecidas desde el primer momento que formamos una familia. Ahí debe tener esos fundamentos de empatía para que la armonía en ese hogar pueda seguir fortaleciéndose. Y veamos, y como yo le decía, lo que dice la palabra del Señor en el versículo 9, no devolviendo, dice, mal por mal, ni maldición por maldición. Pero que muchas veces lo que nosotros hacemos, hablando de padres a hijos, y de hijos a padres también, como no tenemos lo que a nosotros se nos da, maldecimos. Como no te cuesta vos, le decimos a los hijos, ¿verdad? Vos como no entendés, hey, hermano, ¿qué cuesta explicarlo de una mejor manera? Y también los hijos, entenderlo de una mejor manera. Yo creo que una comunicación perfecta dentro del hogar es la base. Si no, mire, el novio cuando anda detrás de la novia. A mí me costó, hermano. Tuve que ir hasta Costa Rica. Los que conocen la historia. Hay que hablar, ¿sí o no? O la muchacha se va a enamorar solamente porque el muchacho es guapo. Bueno, sí, vea, se puede, vea, pero al final salen los trapos al sol y yo pensé que este era un caballero y es todo lo contrario. Pero hay que, sí o no, bueno, ahora también ya es lo contrario, las mujeres enamorando a los hombres, vea, regalándole flores, hasta les proponen matrimonio las mujeres ahora a los hombres. Pero hay un proceso, ¿sí? Un proceso de terapia auditiva de una persona a otra. Lo mismo es en la familia, hermano. Sus hijos no van a saber las reglas si usted no se las dice. Y hijos que me están escuchando, que me están viendo, debemos de comprender a nuestros padres. Ellos también cometieron errores como nosotros. Y ellos tratan y quieren de que nosotros no los cometamos, y por eso es que vienen los regaños. Pero cuando nos están regañando, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Nos enojamos, ¿verdad? Y cuando ya tenemos DUI, hasta nos vamos de la casa enojados, porque mi papá no me entiende. Hijo, hay que ser empático con nuestros padres, hay que fomentar esa empatía. Ellos ya pasaron por donde nosotros estamos pasando, ¿verdad? Entonces cualquier consejo que venga de parte de ellos, ¿es bueno o sí o no? Claro que sí, totalmente de acuerdo, porque ellos ya pasaron. Sus consejos vale. Mire, yo recuerdo a mi mamá decirme, esa muchacha
mamá, le decía yo, no es ella, no es ella. Me decía, ya vas a ver, me decía. Oh, mamá, usted no la conoce. Y se enoja uno, ¿verdad? Es que agarra rabia con la mamá. Es que esta mi mamá no entiende. Además, si me caso yo, va a ser con ella, no ella. Y así un montón de cosas. Y adivinen qué pasaba. Tenía razón. ¿Cómo es que dicen? Las mamás tienen un sexto sentido. Tienen razón, hijos. Y la vez pasada también tengo a cargo el bautisterio y me decían, mire, ¿qué le puede aconsejar a este? Me decían, uno de los jóvenes que sirven ahí. ¿Qué crees? ¿Qué consejo? Ah, es que este anda detrás de una muchacha ahí, la muchacha no le hace caso. Y le decía yo, mira, por más que lo que haga, brother, le decía yo, y perdón, por más que yo te diga y te aconseje, le digo yo, vos no me vas a hacer caso. ¿Cuántos se han topado en esa situación? Que por más que uno aconseje a alguien, no va a hacer caso, porque tiene que irse a dar en eso. Muchas veces los jóvenes así entienden, ¿verdad? Pero le dije yo a este chamaco, ¿qué dice tu mamá? Mi mamá dice esto y esto y esto, tiene razón. No, me decía, pero es que ella no sabe. Tiene razón, brother. Tiene razón, le digo. Pero es que usted, por eso te estoy diciendo, le digo, porque tu mamá tiene razón. Las mamás siempre tienen la razón. Aunque se equivoquen en la manera de disciplinar, porque puede ser un error. Lo castigamos por gusto, le dieron 4 riendazos, como dicen por ahí, y solo pudo haber sido solo uno, pero siempre tienen la razón. Entonces, si ellas siempre tienen la razón, la empatía hacia considerar a nuestros padres, el sacrificio que hagan debe ser ferviente en nuestros hogares, tanto padres como hijos, tanto hijos como padres. Ser empáticos en las necesidades. Van a haber circunstancias en la vida que van a estar bien en sus hogares, hermano, pero hay otras, usted sabe que es bien difícil, ¿verdad? Y las deudas están y los problemas están. Quizás por una mala cabeza que nosotros administramos mal el dinero. Sí, puede ser, pero debemos de ser, la empatía, básicamente, debe de formarse y debe ser amplificada en el hogar para que a la hora de nosotros tener una nueva familia, esa empatía que se formó en ese hogar pueda dar frutos en la vida de sus hijos cuando ellos ya se casen, como me imagino que están casados, ¿verdad? Están de novios. Como cuando un padre se enorgullece de que su hijo tome la decisión de formar una familia, y como ya lleva esos principios de empatía, esa familia sabemos que van a tener dificultades, claro. Si a usted, ¿quién le ha dicho que porque usted aceptó a Cristo como su salvador personal, sus problemas se van a resolver, hermano? Si le dijeron y lo invitaron de esa manera aquí, está equivocado. Le voy a hacer yo siempre me encanta hacer esta pregunta. ¿Me van a contestar? Voy a hacer una pregunta y yo necesito que me contesten. ¿Me van a contestar, hermano? Ok. Yo tuve problemas con tarjetas de crédito hace mucho tiempo. Y como todo sabio, vean, no, yo la voy a saber administrar y ganando. Y hace mucho tiempo ganando el mínimo 200, yo eran ni $200. Oh, yo lo voy a administrar bien, que no se firme aquí la tarjeta naranja. ¿Cuántos se acuerdan de la tarjeta naranja? Que esa fue la primera que nomás solo firme, ¡pum!, se la daban ya. La topé y no pude pagar. Pero le hago una pregunta. Te van a contestar, vea. ¿Quién fue el pan dulce, o por no decir otras palabras, que firmó para que le dieran esa tarjeta de crédito? ¿Quién, hermano? Yo, vea. Entonces no fue Dios diciéndome, hijo mío, firma para que te den esa tarjeta de crédito. O no fue Dios firmando. Entonces, si no fue Dios y es mía, ¿de quién es la responsabilidad de pagar? Exactamente. Y venimos a la iglesia y en lugar de sentir empatía con el dador de la vida y el dador de nuestra salvación, venimos y le reclamamos. Dios, ¿por qué no me ayudas con estas deudas? Hey, momentito, dice Dios. Si yo no te dije que sacaras ese financiamiento,
Yo no te dije que sacaras esas 5 tarjetas de crédito, una en cada banco. Fuiste tú. ¿De quién es la responsabilidad? Y nuestra oración, si sintiéramos esa empatía con Dios, nuestra oración, hablando en ese caso de deudas, mi oración debía haber sido: Señor, ayúdame con los recursos necesarios para yo poder cancelar esa deuda. Pero venimos y le reclamamos a Dios. Y es más, hay muchas personas que usted quizás ya conoce que ya no están aquí porque Dios no les dio lo que le pidieron. Y Dios es mago para que nos complazca todo lo que le pidamos. Vea que no es que vayamos a frotar la Biblia, ¿verdad? Y va a salir Dios y cuántos deseos querés que te cumpla. Mire, hermano, por misericordia nosotros tenemos gracia para con Dios, para que Él nos pueda dar lo que nosotros necesitamos. Y muchas veces Dios no le da lo que usted necesita porque hay algo en su vida o en la mía que no sirve y a Dios no le sirve. O usted no está preparado para poder administrar de la mejor manera esa bendición. Así de sencillo. Entonces, ya hablamos de la empatía, que podemos dedicarla en los lugares donde nosotros nos desenvolvemos, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de universidad, en nuestro colegio. Y esa empatía podemos practicarla con aquel que necesita, aquel que está cargado, aquel que necesita de Dios. Ahí debemos de sentir empatía y nosotros llegar con ese plan de salvación. Y hablamos también que la empatía en el lugar donde debe ser practicado también es en la familia. Esa empatía que en nuestra familia debe de existir, comprender nosotros a los hijos y los hijos comprender también a los padres sin pasarse de la autoridad legítima que tienen los padres. Y también debemos de practicar esa empatía hacia con Dios, en ser razonables en lo que nosotros le estamos pidiendo, porque hermanos, ya nos regaló la salvación. Ya nosotros no teníamos que haber pagado de esa manera como pagó Él en la cruz. Con solo que tengamos la salvación, yo no sé por qué nosotros nos aferramos. O sea, yo no quiero salirme del contexto en el que Dios nos puede dar muchísimas cosas, porque Él es bueno, claro que sí. Si usted le está pidiendo un carro y usted tiene los propósitos adecuados por el cual usted quiere un carro, claro que Dios se lo puede dar, claro que sí. Pero no necesariamente estamos aquí en la iglesia o estamos viviendo ese cristianismo por puro interés en el Dios porque nos puede dar todas las cosas. Perdón en lo que me voy a meter. Yo sé que me voy a meter en camisa de 11 varas, pero yo he escuchado una cancioncita que dice: tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pido. Es cierto, hermano, que nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos. Porque si tenemos problemas familiares y venimos, yo quiero que Dios me cambie el hombre, ¿es esa algo que podamos pedirle a Dios? ¿Verdad? Porque cuando tenemos problemas en la familia, lo primero que nosotros queremos es romper todo y que Dios nos cambie al hombre. Bueno, nos cambia a la mujer en mi caso, ¿verdad? Nos cambia a la mujer pero nosotros queremos que nos la cambie por otra o por otro. Dios va a contestar esas peticiones. O sea que todo lo que nosotros le pidamos, si no nos conviene, hermano, ¿por qué Dios tiene que darnos? Y ahí tenemos que ser empáticos con Él. Hijo, entendé que lo que tú me estás pidiendo no va a dar frutos en tu familia, no va a dar frutos en tu casa, no va a dar frutos en tu iglesia. Quiero un carro y se lo da. O lo compra por sus propios medios, porque muchas veces es lo que nosotros hacemos. Le pedimos a Dios y como Dios no lo da, pues yo me lo voy a conseguir por mis propios medios. Y lo primero que hacemos, porque yo conozco gente que le ha pedido esas cosas y de aquí ya no volvieron ni a la iglesia y no volvieron con vida también. Pero Dios no se los dio porque Él sabía que si se los daba se iban a perder. Entonces, la empatía principal, si lo quiere usted tomar de esa manera, a quien nosotros debemos tener es a nuestro Dios, de entender las circunstancias que nosotros tenemos en nuestra vida
y entender por qué Dios nos da esas cosas. Entienda, analice su vida. Como yo le decía, era responsabilidad mía, hermanos, pagar esas deudas, y las tuve que pagar, y me cobraron hasta el último centavo. Con esto no estoy diciendo que Dios no puede regalarle un borrasaldo como suele suceder en algunos bancos. Claro que Él puede, pero mientras nosotros tengamos la responsabilidad de actuar, de enseñar, de hacer en nuestra vida, Dios no tiene nada que ver. Y Dios no va a hacer algo que a nosotros nos corresponde hacer. ¿O acaso uno busca trabajo solo sentado, hermano? Ya que no. Uno debe de ir a buscar trabajo. Mira, aquí en la oficina de Taber Empleo, mire, y se acercan donde nosotros, yo necesito un trabajo. Ok, nosotros tenemos nuestra Taber Empleo, le digo yo. Venga lunes y pregunte. Venga miércoles y pregunte, porque las ofertas cambian todos los días. Venga viernes y pregunte. Solo un día viene. Y se quejan con Dios que no encuentran un trabajo. Y así somos. No tenemos empatía para con Dios, cuando lo que Dios quiere es que nuestro carácter sea forjado para tener empatía con Él, para tener empatía con los demás que necesitan de Dios, y tener empatía en nuestro hogar. Y en nuestro hogar es el lugar donde nosotros nos desenvolvemos más, donde Él nos pide y dice que seamos compasivos, que nos amemos fraternalmente, que tengamos misericordia, que seamos amigables, que no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino siendo, dice, bendecidos, sabiendo que fuimos llamados para toda bendición. Y ojo, en nuestra casa, en la casa que Dios le ha encomendado, es donde usted debe de empezar a practicar esa empatía. Padres e hijos. Hijos entendiendo a sus padres que hay circunstancias en la familia que son difíciles. Ellos, como no trabajan, quizás no lo pueden entender, pero deben entender que en sus casas sus padres también tienen dificultades. Y esa empatía debe ser practicada. Esa empatía en el hogar, de padres a hijos, de hijos a padres. Empatía con problemas, empatía con necesidades, con conflictos, con amor o con desamor, en dolor, en angustia, en alegrías, en muchísimas cosas más. Y ser y no tener que tener simpatía, en consintiendo cosas que no van en nuestra casa, hermano. Hay cosas que no caben en nuestra casa y sin embargo ahí las tenemos. Esa simpatía aguantando, esa simpatía esperando, soportando, y todo por no tener reglas claras en nuestro hogar. Y somos simpatizantes del pecado de una manera indirecta en nuestras casas. Hoy es el día en el cual nosotros podamos comenzar y entender la empatía que debemos de tener para con todos, con nuestro hogar y para con Dios. Eso va a depender de usted y va a depender de mí hoy en adelante. El valor que nosotros hemos aprendido, que es la empatía, usted lo va a poder practicar si usted decide poner reglas claras en su hogar. Hoy es el día y usted tiene la oportunidad de ser de bendición y de ser de influencia para sus hijos, para que esa empatía que usted les enseña a sus hijos, ellos la puedan practicar cuando tengan un hogar. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo y oramos? Bendito Dios, gracias te damos, Señor Jesús, por este momento que nos has dado, Señor, de comprender tu palabra, Dios, de entender, Dios, que la empatía debemos de practicarla, Dios, en cada momento, en cada instante de nuestra vida, Dios, en donde nosotros nos desenvolvamos en nuestro hogar, Dios. Esa empatía con los hijos, esa empatía de hijos hacia sus padres, Dios. Esa empatía hacia ti, Dios, sabiendo que tú nos estás dando cosas, no nos estás dando cosas, porque necesitamos estar preparados. Y por eso rogamos, Señor, por cada una de las familias representadas aquí, para que puedan tener esa empatía en cada uno de sus hogares. Seguimos orando. Sigamos orando, mis queridos hermanos. La palabra ha sido clara a cada una de nuestras vidas. Y lo que queremos que a partir de hoy
Quizás siempre lo hemos hecho, la hermana Pati, su servidor. Siempre cerrar con un compromiso. Si usted aún no ha recibido al Señor, hay alguien, levante su mano y un hermano, una hermana se le va a acercar. Pero queremos cerrar, iglesia, con un compromiso. Pero no un compromiso con nosotros, un compromiso con el pastor Lino, quien